Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el 4 de abril, día de la Pascua. Felicidades a todos y espero que todos tengan un buen día con su familia. Estamos aquí con un mensaje del libro de Mateo, Mateo 28, pero primero vamos a orar por los que están sufriendo en estos tiempos, los que están pasando por necesidades grandes en sus vidas. La familia Echegoyen está de viaje y hay que estar orando por ellos. También hay algunos que han perdido familia en estos días, la familia de hermana Carmen. Hay que estar orando por ellos y también por la familia de Linda Bernarski, que su padre falleció. Los que están acostumbrándose a los cambios en sus vidas, los que están en las escuelas, y las universidades, Jonathan, Rebecca, en sus vidas. Y también por David Weston, que está recuperando, Pastor Chris y Tanya, nuestra hija, Pastor Heisman. Hay muchos que están pasando por unas pruebas y pido oración por cada uno de ellos. También nuestro compañero por años en Bolivia, Miguel Ritma, está con el virus. No sabemos si es muy grave o cómo va todo, pero hay que estar orando por él. Él está en Bolivia. Y también otro misionero que hemos conocido, Joel, de la misión suiza. Él está grave con el virus ahí en el norte de Bolivia. Entonces, eso, como saben, no hay muchos ayudas, ¿no? Para ayudarle. Está bastante grave su condición de Joel y Miguel. Entonces hay que estar orando por ellos. Vamos a orar. De ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pido ahora por la familia Chigoyen en su viaje, que ellos tengan un buen tiempo ahí con los hijos y también que regresen pronto y cuídenles en el viaje. También pido por los que han perdido alguien de su familia, la familia de Carmen, la familia de Linda. Entonces pido por ellos, que ellos puedan sentir tu presencia, que recuperen rápido Pastor Ray, Pastor Chris, Pastor Heisman, Tanya y los que están acostumbrándose, Jonathan, Rebecca, y también Miguel Ritma, y que él puede recuperar pronto de su virus, y también el misionero Joel, que está grave con el virus. Entonces, y encomendamos todas las necesidades en tus manos. Pido que tú guíes en todo. Ahora, Padre Santo, pido por tu Espíritu que trabaje en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, enséñanos algo de este día tan especial en la iglesia, la Pascua, ahora el día de la resurrección de Jesucristo. Y Padre Santo, guíanos ahora, muéstranos algo nuevo hoy. Ayúdanos a estar convencidos a servirte como debemos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos aquí con el libro de Mateo. Mateo 28, versículo 1 hasta 10. Yo sé que hemos hablado de este tema antes. Este texto, mejor dicho. Vamos a leerlo aquí de la palabra de Dios. Pasado el día del reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de ahí ya es el primer día de la semana, es el día de la resurrección. Y entonces han ido a ver a la tumba. Han ido para preparar el cuerpo de Jesús porque ya han pasado los 3 días. Entonces está yendo ahí. Pero primero, muchas veces en este día tan especial hay muchas distracciones. Hay cosas pasando que no debe estar pasando. Nos está llamando, agarrando la atención. Hermanos, eso tenemos que entender. Que Dios quiere trabajar y hacer algo. Pero muchas veces por las distracciones de este mundo
estamos metidos en otro. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Disculpe, estoy moviendo un poco por demás, pero ahora aquí estamos con 3 lugares que hay que recordar en este día tan especial. Hay 3 lugares, situaciones que no debemos olvidar. Y esos 3 vamos a mirar hoy. Y no, ojalá que no se tarde en la predicación, pero tenemos que pasar un poco de tiempo estudiando este punto. Primero, el primer lugar que nunca debemos olvidar, la cruz, donde Jesús fue crucificado. En este lugar, Él fue crucificado en la cruz, como habla en el texto de Mateo 28:5, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temas vosotros, porque yo sé que buscaréis a Jesús, el que fue crucificado. Y eso es lo que el primer lugar, el que fue crucificado, la cruz de Jesús. Así el ángel está diciendo, mire hermanos, tenemos que recordar este lugar tan importante, tan especial, porque Jesús vino a este mundo a morir en esta cruz, para irse a la cruz. Y eso es lo que tenemos que recordar. En Juan 1:14 habla que el verbo fue carne y habitó entre nosotros. Vino con un propósito, como Jesús dijo a la mujer, a la samaritana, en San Juan 4:32, y Él les dijo a sus discípulos y a la mujer, pero después a los discípulos en versículo 32, yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. En versículo 34 dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, acabar con su trabajo, con su obra de Él. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, que vino para hacer la voluntad del Padre que le envió. Él vino con un propósito, hacer la obra del Señor. Me ha enviado a proclamar la verdad, como habló en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor estaba sobre mí y por tanto me ha ungido por dar buenas noticias a los pobres, me envía a sanar a los quebrantados del corazón. Y aquí estamos mirando esto, hermanos. Jesús fue enviado para proclamar la libertad de los esclavos, los cautivados, para que ya sepan que ya pueden estar libres de esto, lo que estaban agarrándoles. Y eso es el pecado, este es el mundo. Me ha enviado, Jesús dijo, me ha enviado para que los cautivos serán librados. Me han enviado para que los ciegos verán. Me han enviado para que los oprimidos serán puestos en libertad. Y eso para librar a todos vino Jesús. Fue enviado más bien Jesús para librar todos de esclavitud, de la oscuridad, de ser ciegos, para que los ciegos pueden ver. Y eso nosotros éramos los ciegos, estuvimos muertos en nuestro pecado, como dice Efesios 2. Y también Jesús vino para quitar nuestros pecados, fue enviado para quitar, pagar por todos nuestros pecados, como dijo San Juan. El Juan el Bautista dijo en el libro de San Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Vino para quitar el pecado de todo el mundo, para librar a todos, para dar vista a los ciegos, a nosotros. En la cruz, Él sufrió por nosotros, como habla en Isaías 53, versículos 3 y 7. Habla de esto, que en la cruz sufrió. Fue despreciado, fue rechazado, fue un hombre de dolor. Fueron nuestros
delitos estaban sobre él. Él cargó nuestros delitos, nuestros pecados. Él canceló todos. Así habla aquí en Isaías 53. Él fue traspasado y le metió un trinche, una espada por la costilla. Y eso tenemos que recordar. Fue aplastado, golpeado por nosotros. Él sufrió. Hemos dejado el camino de Dios para seguir otro camino. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Como cordero fue llevado al matadero. Él sufrió por nosotros en esta cruz. Murió en la cruz por nosotros, como dice en Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Eso tenemos que recordar, que murió en esta cruz por nosotros, por ti y por mí. Y eso es lo que tenemos que recordar. Aun siendo pecador. En San Juan 19, versículo 17 hasta el versículo 19, habla de que su crucifixión, cuando estaba clavado en la cruz, Jesús gritó, ya terminé todo. Todo está hecho, todo está cumplido. Así Jesús gritó en este texto, en el versículo 28 y hasta el versículo 30. Y dice, ya terminó todo, consumado es, dijo en versículo 30. Entonces, todo eso ya está indicando que vino para hacer algo y lo cumplió todo a librarnos. La cruz tan importante para nuestro perdón, para nuestra salvación, para nuestra libertación de todo este mundo, del control de Satanás, del pago del pecado. Él vino y murió por nosotros, murió en la cruz. Y eso tenemos que recordar. El segundo lugar es la tumba donde Jesús fue enterrado y que se quedó vacía. Eso tenemos que recordar. No solamente la tumba, pero que la tumba quedó vacía, se quedó vacía. Eso tenemos que recordar, como leí en versículo 1, pero ahora en versículo 6 he leído versículo 5, y él que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, y que dijo, venid, ve al lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, ha resucitado, la tumba está vacía. Y eso es tan importante recordar. Ahora por la cruz nos ha librado, por la tumba vacía nos ha dado victoria y vida sobre todo. Y eso tenemos que recordar. Como dijo ahí en versículo 6, no está aquí, ha resucitado. Y venga a vea pues, no está. Y así tenemos que recordar que no está, mire que no está en la tumba. Dios le resucitó de entre los muertos, le levantó de los muertos. Y no se quedó allí como los demás, como todos los demás que murieron, se quedaron en la tumba, en la tierra. Y eso tenemos que recordar. Ahora nosotros tenemos esperanza por caso que de la tumba vacía, hermanos. Eso tenemos que entender. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la tumba vacía? ¿Qué significa para nosotros la tumba vacía? La tumba vacía quiere decir que el camino está abierto ya. Hay esperanza. El camino está abierto para que ya podemos entrar en el cielo. Como se ve también, el velo se partió. Como así también podemos entrar en la presencia del Señor, porque ya está en la vacía. Él aceptó todo lo que necesitamos. Dios dijo, sí, está bien, entonces acepto. Por eso le resucitó de los muertos, porque fue un sacrificio perfecto. Y eso tenemos que entender. No tenemos que pagar nada. Todo está cancelado por nosotros, hermanos. Eso tenemos que recordar. Que Jesús pagó todo por nosotros. Y eso tenemos que recordar, hermanos.
Jesús dio su vida para comprarnos a la libertad de todo. Eso es el mensaje que Dios le dio al mundo con la tumba vacía. Eso es el mensaje entregado por la tumba vacía, que Jesús pagó todo, canceló todo, completamente está sellado por la tumba vacía. La cruz pagó, pero la tumba está sellando el pago. Ya está cancelado. No hay que preocuparse de pagar nada. Todo está hecho completamente aceptable. Y eso tenemos que recordar, hermanos. Pero nadie y nada puede darnos esperanza fuera de la tumba vacía. Eso tenemos que entender. Una tumba vacía nos da la esperanza verdadera, hermanos. La alegría verdadera, la paz y victoria sobre la muerte, porque ya no podía aguantar. La muerte no podía sostener o agarrar a Jesús. Él salió victorioso sobre la muerte, como habla en 1 Corintios 15, 55 hasta 58. ¿Dónde está, oh muerto, tu agujón? ¿Dónde está? No tiene nada contra Dios, contra Jesucristo y contra nosotros. La muerte viene, nos hace sufrir, pero hay victoria sobre la muerte y eso tenemos que recordar. Y también la tumba vacía nos hace recordar que Dios es fiel a cumplir sus promesas. La palabra de Dios es verdadera, es fiel. Y Dios es fiel en todo lo que ha dicho y va a decir, es fiel. Y eso tenemos que recordar. Eso la tumba vacía nos hace recordar que Dios es fiel a hacer todo. Y la palabra de Dios es la verdad. En Cristo solo, en la tumba vacía no más, tenemos esperanza. Hay esperanza verdadera. Y eso es lo que tenemos que recordar. En Marcos 16, versículo 14 y 15 y 19 y 20, nos da el tercer lugar. El primero era la cruz, donde Jesús fue crucificado. El segundo lugar fue la tumba vacía, de donde Jesús fue resucitado. Y el tercero es ahora Jesús está sentado en el lado derecho, en el lugar de honor de Dios. Está en el trono, está en el cielo. Ha sido llevado al cielo y ahora nos está preparando un lugar. Jesús se desapareció a los 11, pero primero, pero disculpe, estoy casi corriendo por demás. En Marcos 16, 19, el Señor después de los después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la destra de Dios. Y ahí estaba un lugar de honor, un lugar de decir que todo es completo. Él está en el trono, el tercer lugar. Y ahí está, pagó todo por nosotros. Y ahí también, antes de subirse, antes de irse al cielo, se apareció a los 11 discípulos. Jesús se apareció a los 11 discípulos para mostrar y decirles que ha resucitado. Nadie podía negarlo porque con tantos testigos, por lo menos 10 veces, podemos decir, domingo en la mañana, las Marías vieron a Jesús cerca a la tumba. En el camino a Maús, en Lucas 24, los 2 discípulos vieron a Jesús. Domingo en la noche, sin Tomás, los otros discípulos se encontraron con Jesús, se apareció delante de ellos. Una semana después se apareció a Tomás y los otros 10 discípulos. En Juan 20, versículo 26. En 3 semanas después de eso, de su resurrección, se encontró en el barranco del mar Galilea. Y ahí estaba Jesús preparando pescado para los discípulos desanimados.
y así se apareció para que ellos pudieran testificar que ha resucitado de los muertos. Los 11 se vieron a Jesús en la monte de Galilea, en Galilea. 500 hermanos vieron a Jesús en Galilea también, según 1 Corintios 15, versículo 6. Después Santiago lo vio también en 1 Corintios 15, 7. Su ascensión de Betel, vieron ahí también muchos. Pablo le encontró en el camino de Damasco, en Hechos 9, versículos 3 hasta 6. Algunos dicen, pero no. Bueno, si quiere discutir eso es uno nomás. Pero muchos pudieron testificar de la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que recordar. Muy bien, hermanos. Primero se apareció a los discípulos. De ahí sentado en el trono se apareció a los discípulos. También les dio instrucciones antes de irse al trono. Vaya y hagan discípulos de todo el mundo. Así dijo en Marcos 16. Hay que ser discípulos de todo. Eso es testificar de el pago que Jesús hizo, de la victoria que Jesús nos dio. Hay que testificar. Vayan a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que he mandado. Entonces, obedecer toda la palabra de Dios. Eso debemos estar enseñando a otros así. Es las instrucciones de Jesús. Y también tenga que, por seguro, pues, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del tiempo. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a olvidar. Y eso es de ese tercer lugar, ahí está. El Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó al lado derecho diciendo, todo está hecho, todo está en orden, vamos adelante. Jesús fue ahí con unas instrucciones claras y está ahí preparando todo por nosotros, hermanos, diciendo adelante, adelante, adelante. Y que Él ha preparado todo por nosotros y está en el trono, el tercer lugar. Eso tenemos que recordar, esos tres lugares, hermanos. Hoy no debemos olvidar de la cruz donde Jesús fue crucificado para terminar todo, para pagar todo. Eso es lo que tenemos que entender. Vino a este mundo para irse a la cruz. Jesús terminó todo, pagó todo por nosotros. Vino para quitar nuestros pecados en la cruz. Él sufrió por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Eso tenemos que recordar. Y la tumba donde Jesús fue enterrado se quedó vacía para darnos esperanza que ya no tiene control sobre nosotros de la muerte. La muerte viene a la vida, hermanos. Vamos a estar con esta dificultad, pero hay victoria sobre la muerte por medio de Jesucristo. Mira la tumba vacía. Nos da la seguridad, hermanos. La tumba vacía es el camino, nos quiere decir que el camino está abierto al cielo, el camino está librado, no hay más para detenernos, podemos seguir adelante con confianza. Que Jesús pagó todo por nosotros y Dios aceptó el pago, Él selló. Con la tumba vacía estaba sellado la hoja con cancelado la cuenta. Cancelado por causa que Jesús murió por nosotros. Y eso tenemos que recordar. También el tercer lugar, el trono. Jesús está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre para preparar y ahí para preparar todo por nosotros, para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. De ahí Jesús está preparando un lugar para nosotros. San Juan 14. De ahí Él nos da instrucciones por nuestras vidas. De ahí Él nos da instrucciones que
lo que debemos hacer, estar haciendo. Vaya a ser discípulos de todo, enseñándoles, bautizándoles, animándoles, y también debemos recordar de ahí, Él nos está haciendo recordar, nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. Y mira los hermanos, los discípulos, cómo respondieron. De estas instrucciones del trono, los discípulos fueron por todas partes, predicaron el mensaje de la salvación, de la cruz, de la tumba vacía, de que el Señor Jesús está en el cielo, ha ido a preparar un lugar para nosotros, está ahí sentado esperando el momento que nos va a llamar para que ya vayamos a casa. Estar con Él por toda la eternidad. Nunca nos va a abandonar, hermanos. Debemos responder en una forma similar. Debemos responder obedeciendo lo que Dios nos pidió o lo que Jesús nos dio instrucciones a hacer. Debemos confiar en su palabra, que es fiel y seguro. Hay que recordar esos tres lugares: la cruz, la tumba vacía, el trono al lado derecho del Padre, donde Jesús está sentado. Eso es lo que debemos recordar en este día tan especial, y debemos avisar a otros de esta victoria. Gracias, hermanos, por estar con nosotros hoy. Espero que tengan un buen día con su familia, y voy a orar para terminar, pero que pase un buen día recordando esos 3 puntos, 3 lugares tan importantes a nuestras vidas espirituales, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Guíanos en todo, llévanos a casa bien, cuídanos, y también los que están viajando. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan un buen feriado, y nos vemos el miércoles. Aquí vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Amén. Hasta luego, hermanos. Chao.